grabación. Bueno, entonces continuamos en donde habíamos quedado. Teníamos ya, digamos, el movimiento del personaje, ya vimos cómo podíamos solucionarlo de manejar, digamos, la recarga del salto cuando toco el piso o detectar diferentes eventos, como por ejemplo cuando estoy tocando una pared, para que cuando estoy tocando la pared pues no se me active el salto nuevamente. En este caso pues tengo doble salto, ya por más pues que intente saltar no va a dar más. Ahora lo que vendría ahora es, bueno, cómo vamos a ponerle las animaciones al personaje, esta animación del idol, de caminar, la del ataque, por ejemplo. Entonces acá para eso lo que vamos a hacer es, de hecho lo tengo acá, que vamos a utilizar una máquina de estados. Entonces hay un componente que se llama Animator, de los componentes nativos de Unity. El Animator es un sistema basado en máquinas de estado que nos va a permitir asignar, controlar, inclusive depurar pues, o ver en tiempo real las animaciones de un objeto o un personaje. Miremos que yo acá tengo, esto fue pues capturado desde Unity directamente, tengo mi personaje y miren que cuando yo me voy moviendo él me va mostrando en tiempo real cómo es la transición de esos estados e inclusive las variables que me están controlando los diferentes estados. Que esas variables pues las controlaría uno desde script de C#, desde entradas pues del usuario, y ya pues con esto es que se comunica esto acá. Esta misma máquina de estados pues le sirve de referencia para los que tengan un comportamiento medio parecido. En mi caso pues era un sistema con doble salto. Entonces tratemos de entender un poco cómo funciona esa máquina de estados. Ahorita les muestro cómo se crea, pues primero quiero mostrarles una construida antes de empezar a hacer pues como una desde cero. Entonces, acá tengo esta máquina de acá. El estado por defecto cuando empieza, o sea cuando entra a la máquina de estados, que eso es cuando inicia el juego, es la que va a estar conectada al sistema que se llama Entry. Esta la seleccionamos dándole Set as Default Layer. Entonces cuando la ponemos como default ya sabemos que esta va a ser la primera animación. Luego empezamos a traer las otras animaciones, arrastrándolas pues o creando acá un clip vacío, create empty, y esta digamos que va a ser el ataque 2, supongamos que tiene dos animaciones de ataque. Y desde acá en Motion seleccionamos cuál es la animación pues que vamos a utilizar. En este caso pues puede que sea más lento hacerlo de esta forma, podemos simplemente arrastrarlas de la lista de animaciones que tenemos, que se crean como vimos la vez pasada, pero igual pues ahorita les hago pues como el recordatorio. Por ahora quiero que veamos cómo está la máquina de estados distribuida. Entonces vamos a tener unos parámetros que nosotros mismos creamos. Para este comportamiento en particular definí tres parámetros que me interesan: la velocidad del jugador, si está saltando y en cuál salto va, y si está atacando, siendo velocidad un flotante, jump un entero y atacando un booleano. ¿Cómo está hecho? Estoy en la animación de idle por defecto, pero sí, ¿qué ocurre si jump pasa a ser 1? O sea, lleva un salto, llama a la primera animación de salto. Esa animación de salto es cortica, es como él recargando, moviendo pues como los pies, preparándose para saltar. Miremosla acá en la transición, miremos que es simplemente como un movimiento de pies muy cortico, donde él indica a uno como, sí, estoy haciendo el salto. Acá mismo siempre podemos ver la transición dándole clic a la misma flechita que nos conecta a los dos estados. Y las flechitas pues se crean con Make Transition y ya le digo hacia dónde la quiero conectar. Ahora, estando en salto, hay dos posibilidades: que yo presione la barra espaciadora inmediatamente y en ese caso paso al doble salto, o sea, estaba en salto y vuelvo y salto otra vez, algo como esto. O puede pasar que no haga nada, que sería lo normal, y pase al idle, que este es el idle de él. De hecho, el idle de él es en un loop, él se queda en esta animación mientras esté en el aire. No importa pues como la altura, él siempre se va a quedar en esa animación en el aire. Estando en el idle de jump, pueden pasar dos situaciones: una, que él caiga al piso, o dos, que haga el doble salto. Si cae al piso, a su vez hay dos posibilidades: que yo caiga mientras estoy en movimiento o que caiga quieto. Miremos acá, si yo caigo pero no me estoy moviendo hacia los lados, él cae y cae pues brusco como hacia el idle, que es esta animación de acá, miren que es súper brusca. Pero si yo caigo y me estaba moviendo hacia un lado, él cae y llega a la transición de una de correr. Lo que busca esto
es que no vaya yo a saltar, digamos acá yo salto y corro, bueno, aquí salto y corro, y miren que él cae y sigue corriendo una vez, no hay una transición como lenta brusca ahí. Acá puedo correr y caer, listo. En cambio si salto, pero caigo normal, cae aquí en el idle, no cae como corriendo viendo que no lo estoy moviendo. Entonces nuevamente va a depender de si me estoy moviendo o no, va a caer corriendo o va a caer en idle. Por eso tengo como esta separación aquí en la máquina de estados. Porfa, miren lo que vamos hasta ahora. Idle, saltar. De saltar puedo pasar al jump idle. Del jump idle puedo volver a running o idle. Porfa, me cuentan si hay alguna duda hasta acá. De la máquina de estados. Bueno, siguiendo. En jump idle, como les decía, puedo hacer nuevamente el doble salto. Entonces acá miremosla. Esto es lo que pasaría, estaba en el idle y vuelve y mueve los pies, indicando que va a hacer otro salto. Desde ese segundo salto va a pasar al idle del salto, o nuevamente. Desde el idle de salto puede caer al piso y pasar otra de las dos situaciones, puedo caer corriendo o puedo pasar en idle. Entonces vuelvo y conecto esas flechitas acá. Si miran acá, están conectadas pues las flechitas desde este mismo de acá y también desde este primer salto de acá. Aparte que puede pasar que yo ataque, puedo atacar mientras estoy en idle o puedo atacar mientras estoy corriendo. Mientras estoy en el aire no puedo atacar, pues al menos no con esta animación. Si tuviera una animación de atacar en el aire, pues la pondría por acá. Entonces en este caso solo puedo atacar mientras estoy corriendo o mientras estoy en idle, acá lo podemos ver. Si yo estando acá presiono para atacar, funciona bien la animación. En este caso pues de hecho le permito al moverse mientras ataca. O sea, corriendo mientras ataca, pero si estoy saltando y trato de atacar no pasa nada. O sea, acá yo puedo presionar el botón y no va a pasar nada. Solo es cuando caigo que puedo utilizar esas animaciones. Antes no. Este es el ejemplo de esa máquina de estados. Ahora nuevamente, pues la máquina de estados que ustedes van a definir para sus personajes, pues dependerá de la naturaleza del juego de ustedes. Esta es, digamos, la que se ajustaba más o menos como a lo que yo estaba buscando. Hay varias cositas pues que me falta organizar, pero esta es más o menos. Entonces miremos ahora pues cómo se configuraría esto más desde cero. Voy a crearlo acá en la carpeta de animations. Tengo acá una que se llama characters. Voy a crear aquí un animator controller, que este sería pues como se hace desde cero, y le pondré este character entre paréntesis clase, y así es como lo vemos por defecto, completamente vacío. Entonces voy a poner acá mis dos primeras animaciones, que son las de saltar. Las animaciones de saltar, pues de hecho yo ya las tengo acá. Siempre podemos visualizarlas trayendo acá el personaje. Aquí está la de saltar. Aquí tengo el idle del salto. Y la de correr. ¿Cómo saqué yo las animaciones? Las saqué a través del sprite. O sea, yo en el sprite del personaje, que aquí está mi personaje. Entonces el personaje mío venía en un sprite como este de acá, parecido a lo que hemos hecho con el tilemap. Y en este caso pues yo ya sabía que esta primera animación era la del primer ataque, segundo ataque, tercer ataque. Un proceso un poquito manual, pero así es, bueno, digamos como se hace en este tipo de tecnología. Hay otras tecnologías diferentes como huesos, ahí sí es diferente. Acá entonces yo sé que desde el frame 1 hasta el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 es la animación de ataque. Entonces selecciono desde el frame 0 hasta el 14, que es donde está toda la animación de ataque. Clic derecho, crear una animación. Entonces por acá está Create Animation. Cuando lo encuentre, aquí está Animation. Pongámosle acá Attack Example. Y podemos ver cómo queda en la misma, perdón, en la misma ventanita de acá. Y ahí está mi animación de ataque. Luego entonces tendría que pararme desde el 14, que era el siguiente, hasta el, no sé, 20 o lo que sea, para guardar la siguiente animación, que es ataque 2, y por acá me paro en otros para ataque 3, y luego en la de correr, y creé toda la lista de animaciones. Toda esa lista de animaciones pues la guardé en mi carpeta que se llama Animations, y aquí las tengo: morir, idle, saltar y correr. De hecho en mi caso pues faltó la animación de morir. Podría ser que la animación de morir la puede llamar desde cualquier estado. Esa podría ser como una aproximación. Realmente esto no está bien hecho,
Porque si lo hago así, yo podría estar saltando y caer muerto en el piso, perdón, caer muerto en el aire y llegar al piso ya muerto, se ve muy raro. Lo normal es dejar que llegue hasta el piso y luego ahí sí matarla, entonces esta probablemente no sería así. De pronto más bien la de recibir daño podría tener un poco más de sentido. Entonces aquí está nuevamente, esta es la que ya teníamos, voy a ir en la que estábamos aquí desde cero y me traigo mi primera animación que es la de Idle. Siempre que quieran visualizar la animación y no les aparezca, se llevan el personaje hasta acá para que se los deje ver. Aquí ya está mi idle. Y el idle pues es la animación por defecto. Ahora voy a crear un parámetro que se va a llamar velocidad, speed. Y voy a tener la animación de correr. Acá. Y desde correr, desde idle puede pasar a correr. Entonces creo una transición, clic derecho, make transition. Esto igual pues está en el resumen de acá, que sería así, e inclusive pues como un código de ejemplo para que se puedan ayudar. Ahora, ya que creé la transición, la puedo ver cómo quedó. Si me pareció muy lenta, yo tengo una opción que es mover estos tiempos para que sea un poco más instantáneo el cambio. Entonces miren que ahí es mucho más instantáneo. O al revés, quiero que sea muy lento, como que durante mucho tiempo sea la transición. Esto funciona mucho mejor en el sistema de huesos, porque este sistema pues tiene una estrategia para huesos donde interpola los huesos para combinar animaciones y queda muy chévere. Acá igual él hace lo que puede, miren aquí está en idle y empezó a caminar, pero fue una transición muy suave, no hizo una transición tan brusca entre el idle y el correr. Pero puede ser que yo diga, no, me parece que está siendo muy poco responsive, entonces más bien la pongo así para que sea mucho más rápido esto. Igual, pues digamos que acá lo más importante, dado que no hay esa interpolación de huesos, es mirar cómo estaba en ese frame, cómo está en el frame siguiente, para que traten de que no les quede un cambio muy brusco. Si ven que les quedó un cambio muy brusco, pueden moverla de correr para ver cómo, bueno, aquí ya quedó en este, quedó de pronto más suave, porque movió el pie del fondo y el pie de atrás quedó casi igual. Entonces podría decir aquí me gusta más. O no, voy a ensayar moviendo esto como por acá, para ver cómo queda. Ahí fue muy brusco porque movió mucho el pie de atrás. Y ya sería pues como esos ajustes para encontrar ese cambio que me guste. Digamos, listo, este cambio me gustó. En este punto de la animación pareciera que se conectan como bien. No hay un cambio tan brusco en la animación. Porque mueve el pie aquí para acá y listo, y sigue. Y ya seguirá pues corriendo. Hay otro parámetro muy importante y es este Has Exit Time. Has Exit Time es muy importante que se acuerden de revisar que esté apagado en la mayoría de casos, no en todos. ¿Para qué sirve el Has Exit Time? Para decirle, cuando termine esta animación, inicie la otra, pero en este caso no lo necesito porque está por condición de velocidad. Si la velocidad es mayor a 0.01, entonces empiece a correr. Si la velocidad fuera menos de 0.01, pues regrese al idle. Sería algo como eso lo que quiero hacer. Si le dejara el Has Exit Time aparte de la condición, entonces puede que yo ya presione el botón para moverme, ya la velocidad se cumple la condición, pero igual tiene que esperar a que se termine todo el idle antes de empezar a correr. Mientras que así puede ir en una parte del idle y ya se cambió la condición, entonces él igual trata de hacer la transición ahí inmediatamente. Entonces es importante quitar esto, pues nos va a ayudar a que sea más responsive el juego. Ahora creo la condición opuesta, desde correr puedo volver al idle y la condición sería que la velocidad sea menos de 0.01. Entonces aquí ya está completo y ya voy a mostrar pues como el código para implementar algo como esto. Entonces ya teníamos un script base del personaje que es el que les había mostrado en clase. Pues de hecho en clase armamos dos movimientos diferentes. Aquí está el que era acelerado y el que no era acelerado. Voy a utilizar como referencia el que no era acelerado. Acá está, movimiento 003. Ya teníamos esta velocidad acá hecha de forma, digamos, sin aceleración. Ese fue, pues de hecho, pues como el primer ejemplo que hicimos. Ahora voy a ponerle a este que me obtenga otro componente, que es el animator.
En mi caso, el animator no lo tiene el personaje, lo tiene un hijo del personaje. O sea, aquí está el personaje que tiene el script del movimiento y todo el control, pero el animator lo tiene es el renderer, que es un hijo de él. Lo pueden tener separado por hijo, lo pueden dejar igual. De hecho, eso dependerá como de qué tan escalable sea. La razón por la que yo manejo normalmente la lógica del personaje separada al render es porque luego yo quiero decir como, bueno, ya este no va a ser el jugador, sino que va a ser otro. Quito este y pongo el otro. Pongo el otro pues como renderer diferente. Pero todo sigue funcionando, porque aquí el papá, que es el que tenía todos los scripts importantes pues asociados como a la lógica, sigue operando tal cual. Entonces, nuevamente en mi caso, tengo separado el animator de, de la lógica del código. En ese caso, pues cuando yo vaya a obtener el componente, no lo podré obtener así con getComponent, sino que tengo que obtenerlo entre los hijos. Que es donde yo sé, pues tengo garantía de que está el animator. Ahora estando esto, lo que tengo que hacer es alimentar las variables del animator. En este caso se llamaba speed. Entonces puedo darle aquí en el update algo como esto. Animator.setFloat, cual variable speed, x. Entonces cuando me esté moviendo, eso me va a dar, digamos, un 1. 1 es mayor a 0.01 y va a llamar la animación de correr. Miremos en este caso cómo se vería. Ahí no está pues perfecto. Es más como para el ejemplo. Y acá le pongo el que llame clase. Acá está. De hecho aquí tenemos la ventana de juego y el animator a la vez. Vemos que está en idle todo el tiempo y cuando empiezo a moverme pasó a correr. Pero cuando me muevo a la izquierda no corre. O sea, cuando me muevo a la derecha él corre, pero cuando me muevo a la izquierda él arrastra los pies. Entonces aquí está bien, pero acá no. ¿Por qué creen que no me está funcionando para la izquierda? Porque falta ponerlo negativo, ¿no? Eso, en este caso solo funciona para los positivos. Si es positivo corre, pero si es negativo pues no hace nada. De hecho entraría hasta de que es menor a 0.01. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a decirle que no le voy a pasar x, sino que le voy a pasar el valor absoluto de x, que es la entrada. Entonces yo me puedo mover para la izquierda, pero menos 1, en valor absoluto pues me va a dar 1. Y aquí ahora sí corre para allá o corre para allá. Ahora pues miremos que como yo estoy aquí con un joystick, entonces con el joystick yo puedo hacer que camine más despacio, que es lo que habíamos visto, pero me podría parecer raro que se llame la animación a la misma velocidad a pesar de que él está caminando más despacio. Entonces puedo también decirle a la animación, compórtese más lento en la medida en que yo esté moviendo el joystick más lento. Entonces puedo hacer algo como esto. Puedo decirle animator.speed. No la confundan porfa con este parámetro. Este es un parámetro que nosotros creamos para controlar las transiciones. Mientras que speed es un parámetro nativo del animator que me va a decir a qué velocidad se van a reproducir las animaciones. Si le digo 0.1 significa que se van a reproducir a un 10% de la velocidad original. Si le digo 2F, pues se van a reproducir al doble rápido. En este caso yo quiero que sea proporcional a X, es decir, si estoy moviendo poquitico el joystick, se mueva bien despacio. Pero si estoy moviendo el joystick al fondo, ahí sí que corre la animación a toda su velocidad. Pero no quiero nunca que se quede quieto, entonces voy a hacer algo como esto. Bueno, primero declarar el ABSX para no volverlo a calcular, porque es una operación, digamos, relativamente costosa. Es mejor la hago una sola vez. Entonces aquí está la velocidad multiplicada por 0.5 más 0.5. ¿Qué me garantiza esto? Inclusive cuando estoy con un movimiento muy pequeñito, digamos acá esto está apenas en punto 1, igual se va a mover algo. Cuando me estoy moviendo al 100%, que es 1, esto me va a dar 1 por punto 5 más 0.5 más 0.5 me va a dar 1. Entonces va a garantizar que camine al máximo de velocidad cuando estoy presionando el joystick a fondo. Pero este cambio solo debería hacerlo si efectivamente me estoy moviendo. O sea, si esto es mayor a 0. Si eso es mayor a 0, significa que estoy moviéndome. Si no entra este if, sino que entra este else, significa que estoy quieto o saltando o cualquier otra cosa.
Y en este caso el speed debería ponérmelo otra vez en 1. Vemos acá el resultado. Entonces acá tengo, pero cuando empiezo a mover, miren que ya llama la animación más lento. Empieza a correr más rápido. Y si corro a fondo, pues llama la animación con toda su velocidad. Entonces también podemos jugar con parámetros, como utilizar las mismas entradas del usuario para modificar la velocidad a la que se ejecuta una animación. Y lo podemos hacer a través de un código como este. Porfa revisen qué dudas tienen de esto, como de la fórmula que acabo de implementar acá, por si acaso lo que hice fue, de hecho creo que lo podemos graficar en Desmos. Si yo le hubiera dicho la velocidad de la animación, animator.speed igual a x, se comportaría como esta gráfica azul, en donde cuando yo me estoy moviendo muy poquito el joystick, la animación se va a llamar súper lenta, va a aparecer como en cámara lenta. Y cuando llegue al máximo, pues ahí sí se va a comportar en el 1, que es el 100%. Pero yo no quería eso, yo no quería que la animación se viera demasiado lenta, entonces convertí la línea azul en la línea roja. ¿Cómo convertir la línea azul en la línea roja? Con esa fórmula en donde le puse la ecuación de la recta con una pendiente de 0.5, gana menos velocidad a lo largo del tiempo, pero empieza en un valor inicial, que es el intercepto con y, que es el que se llama b. Y ya aquí lo que tengo es que la mínima velocidad a la que se va a ejecutar la animación es el 50%, y la máxima es el 100%. Es más o menos lo que estoy haciendo, pero porfa revisen el código y me cuentan qué dudas tienen de esto que acabo de hacer. Bueno, si no hay dudas, seguimos avanzando. Gio, qué Sí. pena. En el flotante que pusiste de valor absoluto de X, ¿eso para qué se puso? Perdón. Ah, sí, es porque cuando yo me movía a la izquierda, X me va a dar -1. Entonces aquí en el animator, como la condición es que la velocidad sea mayor a 1, cuando yo me muevo para la izquierda que me da -1, -1 no cumple la condición. Entonces no llama nunca a esta animación. Entonces con valor absoluto ese -1 se convierte en un 1 y ahí sí llama la animación. Ahí es un poquito más claro. Sí, ya. Listo. Igual, miren que esto mismo del valor absoluto también nos sirvió. Si es mayor a 0, está en movimiento. Si no hubiera sacado el valor absoluto, mayor a 0 no significa movimiento, porque menor a 0 también significaría movimiento. Menor a 0 puede ser que se está moviendo, pero para la izquierda. Con valor absoluto, pues ya sé que fijo, si es mayor a 0 es porque se está moviendo. Ya acá podríamos poner otras cositas. Voy a borrar esto de acá. Podría poner, por ejemplo, una entrada aquí del usuario. De hecho, creo que acá tengo ya una, sí, que es la del salto. Y en este caso, cuando salte, pues necesitaré que llame la animación de salto. También la tengo por acá, jump, que es la animación de salto. Y de jump pasa a jump idle, que es la animación de caer. Entonces acá la de jump idle, pues de hecho está marcada como loop, porque pues efectivamente ya tendrá que llamarse varias veces. Entonces desde acá o desde acá puedo pasar a saltar desde cualquiera de estos dos, y de saltar fijo voy a cambiar al idle, y supongamos por ahora por facilidad que siempre que caiga en idle otra vez. Entonces, ¿cómo va a ser? No tiene tiempo de salida, sino que va a ser por una condición que voy a llamar acá un bool por ahora, que va a ser el de jump. De hecho, lo puedo hacer con un trigger. Esta de acá la puedo borrar. Jump. Y en este caso, de jump, si jump es verdadero, en este caso pasa a saltar, lo mismo acá. Cuando ocurra jump, pasa hasta acá. Desde acá pasa acá simplemente por tiempo, o sea, después de que llame la animación del salto se queda en el idle.
y se va a quedar en el idle acá hasta que caiga en el piso, que podría ser cuando le pongamos una variable de thisGrounded. De hecho, más bien cambiamos el nombre a esto y si pongámosla como un booleano, porque sea un poco más parecido a como lo manejan en unos tutoriales. Entonces acá isGrounded, y cuando sea falso es porque estoy en el aire y por lo tanto pues pasa a saltar, lo mismo acá. Y cuando isGrounded vuelve a ser verdadero, significa que estoy en el piso, entonces paso al aire. Ahí ya tenemos como una máquina de estado sencilla. Ahora lo que haría aquí es pasarle el animator.setBool, porque este caso es un booleano, setBool. Si fuera un float, pues setFloat, si fuera un entero, setInteger, si fuera un bool, como es el caso, setBool. Y se llama isGrounded. Y acá le vamos a pasar un falso, porque sabemos que acabo de saltar. En este caso ya lo que nos faltaría es que cuando él toque el piso, por ahora lo haré súper sencillo, un collision enter. Recordemos que lo ideal es mirar el producto punto y los tags para saber si estoy tocando el piso. Y en este caso, isGrounded pasa a ser otra vez verdadero. Entonces acá está, él puede correr. Acá, bueno, la variable isGrounded por defecto tendrá que iniciar en verdadero. Entonces aquí está, salto. Entonces aquí me llamó la animación de saltar. Y tiene que esperar hasta tener contacto con el piso para volver a terminarla. En este caso, pues me faltaría agregarle una fuerza de modo que él efectivamente salte, porque no está saltando por animación, él está saltando es por el salto. Pues ahí está. Y después de saltar, de detectar la colisión con el piso. En este caso no está detectando colisión, parece ser pues que ese es el problema. Miremos acá, salta y se quedó en salto. Aquí la ventaja es que podemos depurar en tiempo real. Aquí vemos que isGrounded se quedó en falso. Y como se quedó en falso, pues nunca pasó hasta acá. Entonces miremos por qué nunca ocurrió esto. Ya miro primero si tiene el script correcto asignado, movimiento 003, sí. Y acá on collision enter 2D es donde ponemos el bool en verdadero. Listo, miremos acá como algunos posibles errores. Primero que lo haya copiado mal es como la primera. Que no sé si haya sido el caso, pues algo que me haya equivocado con alguna mayúscula. Y vamos a poner acá un debug.log que nos muestra una variable que voy a crear en este momento. Que acá estoy mezclando español e inglés, recuerden no hacer eso, no me acordaba que había empezado este ejemplo en español. Y grounded empieza en verdadero. Is grounded se pone acá en verdadero otra vez. Aquí mostremos la variable tal cual. Acá mandémosle la misma variable. Y aquí también. Y aquí cuando salta esta variable se pone en falso. Y vamos a decirle de una vez que solo puede saltar si presiona la tecla para saltar, pero también si esto estaba en verdadero, pues para que no haga como salto infinito. Entonces acá tenemos nuestro personaje, salta y ahora sí, volvió. Vemos que acá está el idle, al parecer había copiado ahorita la función. Puedo intentar hacer más altos, no me deja. Acá ya cae y ahí está bien. Puede ser que la caída esté un poco como que se queda un ratito en la animación. Ya podemos empezar a revisar. En este caso es porque tenía el has exit time, entonces tenía que esperar a que terminara la animación del salto, del jump idle antes de hacerle. Miren que ahora es ligeramente más rápido y ya podemos jugar igual con esta transición de acá. Podemos decirle a esto que sea bien instantáneo. Y bueno, pues ya es nuevamente como empezar a jugar con los parámetros. Pero parece ya estar bien.
Ahí ya acabo de hacer la configuración de la máquina de estados con un script de momento que es el que habíamos hecho en la clase anterior. Ya voy a cambiar un poquito de tema, que es la parte como de activar o desactivar colliders en puntos de la animación. Antes de llegar a ese punto, porfa, revisen qué dudas tienen de pronto este código que acabo de hacer y me van contando. Entonces miremos lo que sigue. Lo que sigue es, ¿qué pasa cuando yo tengo que atacar? Cuando yo tengo que atacar, pues yo esperaría que en el momento del ataque, pero en el momento correcto, se haga la animación, se ocurra el daño, no que sea todo el tiempo. O sea, no es como que presione la tecla del ataque, mi enemigo se movió, pero como ya había presionado ataque, igual hice daño, no tiene sentido. Igual el enemigo atacó, lo alcanza a esquivar y luego resulta que igual me hizo daño, porque se activó el collider apenas el enemigo atacó, a pesar de que no había llegado al punto correcto. Entonces lo ideal es que hagamos como está acá, miremos que acá yo ataco y en ese momento se prende el collider, el resto del tiempo el collider está apagado. Entonces collider apagado, ataco y en el momento correcto de la animación se prende el collider y vuelve y se desactiva. Para hacer esto podemos hacerlo a través de eventos de animación, miremos cómo funciona. Voy a crear acá una animación de ataque, pues de hecho la animación de ataque ya la tengo, ataque 1 en este caso digamos, que es esta de acá. Esa animación me la voy a traer acá y voy a abrir la animación, yo puedo darle doble clic y me abre la ventanita pues de animation. Y acá pues puedo ver el frame a frame de lo que está ocurriendo. Bueno, teniendo seleccionado al personaje. Si no, pues no funciona. Aquí me está mostrando la que no es yo. Bueno, como no la tengo... Sí la tiene asignada. Entonces aquí está. Entonces miren acá está la animación del ataque. Aquí, este punto me interesa porque aquí debería activar el collider. Acá no he hecho daño. Acá debería activarse el collider. Y acá debería quitarse el collider porque ya terminé de atacar. Entonces esos dos frames que me interesan, este y este, los voy a marcar como, viniendo acá, clic derecho, agregar evento de animación. Acá, clic derecho, agregar evento de animación. Nuevamente, por si acaso, pues esto está aquí en esta información de acá. Aquí de hecho se muestra pues como la captura. ¿Qué es eso que hay que hacer? Que es darle Add Animation Event. Y lo que nos va a mostrar ese evento, cuando le damos clic, nos lleva a una ventana del inspector, donde nos va a mostrar los métodos que tenemos asociados a ese personaje y que podríamos llamar. Entonces acá, por ejemplo, yo le puse un script que se llama Attack Controller. Pongámoslo acá más sencillo, quitemos esta parte de acá. Acá lo estaba haciendo por eventos, por ahora pues para la clase haré algo más directo. Entonces ya sé que la lista de métodos que tengo ahí, voy a crearle aquí otro método, public void example. Entonces cuando yo le doy clic a este primero, me muestra la lista de métodos que él podría llamar, dependiendo pues del personaje que yo tenga seleccionado y que sea el que tenga el script. En este caso, vuelvo a pasar acá otra vez, animación de ataque, está acá, y me muestra la lista de eventos. Que raro, no se ha actualizado con el otro. No se ha actualizado con el otro. Bueno, aquí posiblemente sea porque como cambié esto, ya me trajo unos errores a este otro código. Pero bueno. Listo. Lo vamos acá. Este es el personaje. Esta es la animación de atacar. Este es el frame que me interesa. Aquí está este método. Y me indicará si me aparece la lista de métodos que él podría llamar, que son todos los scripts que él tiene como al mismo nivel del animator. Si lo tiene un hijo o un papá no funciona, es el que tenga el animator. Y el que tenga el animator, en este caso, pues le tengo tres scripts: on attack finish y example, que lo acaba de crear. En este caso me interesa que acá llame un attack y me interesa llamar otro frame acá, otro evento, que llame al de on attack finish. Entonces acá ya lo tengo en el attack controller, on attack y on attack finish. Ya sé que él va a entrar a este método cada vez que llegue al punto correcto de la animación. Y aquí, cuando llegue al otro punto correcto de la animación, para desactivar el collider. Entonces puedo aquí tener un collider 2D. Por ahora lo voy a serializar. Serialize. Y este collider, aquí lo que voy a hacer es que le voy a dar .enable igual a true.
porque estoy atacando, y punto enable igual a false acá. Y en el start lo voy a poner en falso, de modo que empiece apagado, no es de ser que empiece todo el tiempo como atacando. Ahora acá mi personaje pues me va a pedir que le diga cuál es ese collider, y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un collider que se ajuste al arma. Aquí pues lo más fácil es tener aquí como visible esto de acá. Miremos acá cómo es más o menos, el collider debería ser más o menos como acá delante del personaje y hasta esta parte de acá, como antecitos de esta matica. Voy a crearle acá un objeto 2D que va a ser un sprite, a ese sprite le voy a agregar un collider. Va a ser trigger, en este caso pues no va a empujar a los enemigos, solo va a detectar que hay una colisión. Y aquí está este collider, lo muevo como por acá. Ya vamos a ver acá. De hecho, inclusive sería más fácil si lo agrego al mismo para poder ver los dos a la vez. Aquí está, y ajustemos este Box Collider. Acá uno podría pensar que inclusive si hay algo arriba también le pega, o podría decir no, es muy raro, pues él solo va a pegar de frente. Y como por acá, sí, esperemos cuál es la parte más estirada, no, de hecho no estira más. Entonces podría ser algo como esto, el collider del daño. Y ahora, digamos acá, y listo. Este es el collider que va a hacer daño. Entonces aquí me está pidiendo que lo serialice, entonces pues lo puedo arrastrar al mismo, o en este caso como el mismo es el que tiene el collider, le puedo dar aquí más bien que lo obtenga. Entonces aquí obtiene el collider, veamos acá, obtiene el, otra vez cambio, obtiene el collider, y ya sabemos que acá nos va a apagar el collider y acá va a volver a prenderlo. Miremos la hora en el play. Entonces aquí tengo el collider apagado. Cuando ataco, en este caso pues no estoy atacando porque no conecté este ataque con nada. Voy a ponerlo como default para no demorarme mucho con esto. Y ahora miremos acá, ahora sí, voy a seleccionar acá. Ahí hay un error, pues tendría que marcar la animación como loop. Si quiero efectivamente pues que lo haga más de una vez. Loop, para sí, eso está en loop. Ya otra vez vuelvo acá al personaje y ahora sí le doy play y vamos ahí, no hay collider, cuando pega hay collider, no hay collider, y cuando pega aparece pues el collider. Entonces cada vez que él pegue el collider se va a encender y se va a quitar como en el momento correcto. Esa es la forma en que podemos hacerlo, pero no solo para activar colliders y desactivar colliders. Si por ejemplo tuviéramos un mago y yo presiono clic para atacar, pues el hechizo no debería crearse instantáneamente. Porque si se crea instantáneamente, no va a haber llegado a la animación. Supongamos que tiene toda una animación de mover la mano hacia la izquierda, luego pues como su elaboración de acumular energía, y luego ahí sí disparar. Entonces yo presiono clic, se llama la animación, no debe dispararse inmediatamente, y cuando la animación está en el punto correcto, ahí es cuando creo el proyectil y lo lanzo. Luego cuando empiezo a hablar de la parte de enemigos, les muestro pues como otro ejemplo con eso, pero es básicamente eso lo que sería. Eso es los dos temas de hoy, animaciones y control de eventos por animaciones. Nuevamente les dejo la presentación aquí en la página y otros enlaces bien interesantes de Unity Learn y de Backblaze también. ¿Alguna pregunta antes de que terminemos? Sea del código, de la configuración, cualquier duda es completamente válida. Profe, si yo tengo varios colliders en un mismo objeto y quiero llamar uno determinado, ¿cómo haría? Pero llamar que cuando ellos detectan la colisión. Pues por ejemplo en el caso este que quería activar uno, pero por ejemplo tengo los colliders del movimiento y el de ataque en el mismo objeto, pues por decir algo, y quiero desactivar uno, entonces ¿cómo llamo a ese en específico? Hay varias formas, pues digamos que en primer lugar, pues digamos que no puede no ser lo más apropiado hacerlo de esa forma.
Miren que inclusive aquí yo tengo dos colliders, ahí se ven los dos colliders, pero es porque uno lo tiene el papá y otro lo tiene el hijo. De hecho, normalmente lo que yo hago para esta clase de arte, llamémoslo arquitectura, es que yo tengo mi personaje con su collider y es un objeto vacío que se llama arma, el que tiene el collider del arma. Pero supongamos que no, yo lo quiero hacer todo junto por X o Y razón, o por ejemplo tengo dos ataques diferentes y tienen colliders diferentes. Entonces acá tengo otro collider que tiene otra área diferente. Lo que podría hacer yo ahí es sí, serializarlo y arrastrarlos. Ah, no, porque inclusive ahí no sabría cuál de los dos hace. No, básicamente no se me ocurre ninguna forma de hacerlo así. Tendrías que Pero ponerlo. hay una manera. Sí, ¿cómo Si es? tú le das con Get Components, te saca el array y queda en exactamente el orden de arriba hacia abajo. O sea, 0 siendo el primero y ya 1 siendo el de para abajo. Así que después. Listo. Esa funciona súper bien para obtenerlos, pero no sé si de pronto aquí tú lo sabes. Yo lo que no sabría es si lo tengo así. Cuando él entra al método de onTriggerEnter, entraría por cualquiera de los dos y creo que no hay forma de diferenciar a cuál de los dos entró. Sí, no, eso sí no. Pero Listo. para seleccionar como tal los componentes de esa forma sí. Sí, o sea, aquí siempre que yo ponga, inclusive con get, o sea, get components o get components in children, en este caso van a funcionar exactamente igual. Él se los va a poner en orden de jerarquía. Get components o get components in children me va a obtener primero este y luego este. O si los tengo en los hijos, pues primero va a ver el primer hijo y luego el segundo hijo, van a quedar en el orden de la regla en la misma posición en la que yo lo estoy poniendo. ¿Cuál es la desventaja de tenerlos en el mismo objeto? Que no podría diferenciar cuál collider pegó. Supongamos que el collider que tiene esta área hace 30 de daño y el de esta área hace 10 de daño, pero como los han puestos en el mismo objeto, no podría diferenciarlos. Mi recomendación en general es eviten tener más de un mismo componente en el mismo objeto. Igual desde la misma lógica del paradigma de programación o de componentes, no tiene mucho sentido. Supongamos que yo quiero tener varios sonidos, pero yo también lo puedo pensar como que el arma tiene su propio sonido y tiene su propio collider. Y eso es un poco más como ese pensamiento de programación orientada a objetos. El arma es un objeto. Ese objeto tiene unos componentes que son el collider, el componente arma en sí, que es el que me permite, pues, digamos, causar daño, el componente audio, e inclusive podría tener un renderer, pues que sería el renderer del arma separado, si no fuera pues porque acá están pegados. Asimismo, el personaje tiene sus propios componentes, uno asociado al movimiento, otro asociado al control, que es el que me controla como todos los atributos que hay en él, el rigid body para poder caer y su propio collider, que es el que le permite moverse sin traspasar el piso. Entonces tratemos de pensarlo en siempre como en ese mismo paradigma orientado a objetos. ¿Vale la pena yo tener un solo objeto lleno de componentes? Puede que no, puede que se vuelva más desordenado, sobre todo si hay componentes repetidos, y puede que el mejor camino sea entender que cada objeto de forma intuitiva podría tener sus propios componentes. Lo hicimos alguna vez por los que eran programación conmigo, que teníamos un tanquecito y el cuerpo era el que tenía el movimiento, mientras que la cabeza era la que tenía el arma. Y tiene todo el sentido, ¿no? ¿Por qué le voy a poner el componente arma al cuerpo si el que dispara es la torreta? Son objetos separados con sus propios componentes. Siempre que programen traten de recordar alta coherencia y baja cohesión. Es decir, vamos a tratar de mantener los scripts más aislados uno del otro lo que sea posible. Pues vamos a tratar de disminuir la cantidad de dependencias que hay entre scripts. Y vamos a tratar de hacer que cada script sea tan coherente como sea posible. Cuando hablamos de coherencia es que un script solo debe tener una única responsabilidad. De hecho, esto hace parte de los principios de programación que les recomiendo que revisen, que se llaman Solid Principles. Solid Principles son unos, digamos, es una metodología de programación que es bien importante, pues es muy utilizada a nivel mundial, en donde la S, que es la que les estoy hablando en este momento, se llama Single Responsibility, o pues cada script debe tener una única responsabilidad. Entonces, mi script se encarga del movimiento del personaje, de la vida del personaje, del salto del personaje, el ataque del personaje. Ya leí 4 responsabilidades, ya está mal. Cada script debe tener una única responsabilidad. Debo tener un script asociado solo al movimiento del personaje, otro script asociado a los atributos del personaje, por ejemplo, otro script asociado al control del personaje, otro script asociado al arma o al daño que causa el personaje, otro script, por ejemplo, para los efectos del personaje, por ejemplo acá que tengo pues como este efecto de acá,
Entonces, siempre tratemos de pensar cuántas responsabilidades le estamos dando a un único script. Si es más de una, ya está mal. Es que mi script se encarga de recibir el daño del personaje, pues del control de la vida del personaje y también de actualizar el UI, pues en la interfaz de usuario con base en esa vida. Ya está mal, ya le pusiste dos responsabilidades. Pero entonces, ¿cómo hago? No, hay un script encargado de la interfaz de usuario de la vida y otro script asociado a la vida del personaje. El de la vida del personaje por eventos indica cada vez que su vida cambió y el de la interfaz de usuario escucha ese evento y actualiza la vida. Pero nuevamente una única responsabilidad. Y normalmente cuando cargamos algo de muchos componentes es posible que no lo estemos haciendo así. Lo tendríamos que revisar porque puede que sí, pero puede no ser el caso. Yo sé que ahí me alargué un poco, pero a Jefferson le queda un poco más claro ahí lo que preguntaba. Sí, profe, muchas gracias. Listo. Y gracias ahí por el aporte Quintero, no me acordaba de eso. Normalmente lo he hecho solo con los hijos, pero sí, con el get components los obtienen en orden. Puede nuevamente que sea útil dependiendo de lo que estén haciendo, puede que realmente sea mejor que lo dividan entre los hijos, dependiendo de la jerarquía que estén manejando. Sí, Miguel, ¿alguna pregunta? No, profe, yo no hablé. No, listo. se movió ese tilín en verde, pero pensé que era que había hablado, pero no era nada, listo. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de que nos vayamos? Bueno, entonces eso es todo. Les recuerdo que las clases quedan grabadas, todas las clases pues hasta ahora están en el canal de YouTube. Cualquier duda igual me van